Con saludos, mi nombre es José Luis Padrino Martínez, esta es mi identificación. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería Electrónica del curso Física Moderna. En esta ocasión voy a explicar el componente práctico de la práctica número 2, así que empecemos. Bueno, estamos en la práctica 2, determinar la constante de Planck, cuyo objetivo es determinar la constante de Planck de manera experimental a través del uso de simuladores virtuales. Entonces, a partir del uso del simulador efectoeléctrico de una hoja de cálculo del CEL, calcular la constante de Planck de manera experimental y calcular el error de porcentual de los datos obtenidos. Vamos a hacer primero la que nos dé visualmente. Uno va calculando, uno va introduciendo la frecuencia que a ojo vamos determinando. Entonces, tenemos el procedimiento, colocar la intensidad de la fuente a 100. Entonces vamos mostrando los electrones de la energía más alta, lo podemos ir haciendo desde el momento. Entonces en mi caso es material, el zinc. Bueno, aquí ya está seleccionado solo los electrones de energía más alta. Entonces dice, haga clic en el botón de energía frente a la frecuencia lumínica. Aquí está. Y vamos a llenar esta tabla. Nos dice, a partir de la longitud de onda umbral encontrada en la práctica anterior, seleccione 5 longitudes de ondas diferentes donde ocurre desprendimiento de electrones y registre en la tabla 5 la siguiente información que suministre el suministrador. No hay que hacer cálculos numéricos. Entonces, aquí nos dice de la onda umbral encontrada en la práctica anterior. La práctica anterior nosotros habíamos encontrado que la longitud de onda es de 2,88 y a partir de ahí es donde sale, hay desprendimiento de electrón para el material del zinc. Ya, colocamos 2,89, aquí ya dejó de salir, dejó de desprender electrón. Entonces, para esta práctica, el dato inicial es de 100 nanómetros. Entonces vamos a colocar 100 nanómetros acá. Una longitud de onda inferior, o sea que sigue habiendo desprendimiento de electrones. 100 nanómetros, entonces vamos a disminuir el rango. Entonces para esto observamos que para 100 nanómetros hay 8 electronvolts en el eje de la Y. Entonces, con una frecuencia de 3, porque aquí dice 3 por 10 a la 15 Hz. Entonces aquí colocamos 3 por 10 a la 15 Hz y una constante, una K más, perdón, de 8 electronvolts. Ahora para el segundo dato, 119, le aumentamos 19 adicionales. Entonces colocamos aquí 119. Entonces para 119 aquí tenemos 6 electronvolts con una frecuencia a ojo 2.45 por 10 a la 15. Ahora 145, el dato número 3, colocamos aquí 145 y aquí tenemos 4 electronvolts con una frecuencia ópticamente 2.1 por 10 a la 15. Ahora colocamos 194 nanómetros. Aquí vemos que corresponde a 2 electronvolts, una de frecuencia de 1.55 Hz, 1.55 por 10 a la 15 Hz. Y por último tenemos el dato número 5, 235 nanómetros, y aquí vamos a aumentar y tenemos un electronvolt y corresponde a 1.25 por 10 a la 15. Entonces se le tomó pantallazo a cada uno de los ejercicios y también notamos también que hay una corriente, hay una determinada corriente. Por ejemplo, cuando es a 100 nanómetros, aquí tenemos 0.882 miliamperios. Y a medida que va aumentando, vamos a ver qué va pasando con la corriente. La corriente va disminuyendo.
Entonces vamos a entrar ahora a la representación gráfica con este. No, aquí tenemos la representación mediante una tabla de la frecuencia que calculamos visualmente con cada uno de los valores ingresados de la longitud de onda. Entonces tenemos que para una frecuencia de 1.25 por 10 a la 15 Hz tenemos una energía cinética de un electronvolt. Hasta llegar a 3 por 10 a la 15 Hz tenemos una energía cinética de 8 electronvolts. Entonces esto lo calculamos, esto lo representamos mediante una gráfica también, lo cual nos da una línea de tendencia con este resultado. Entonces esto lo comparamos con la constante de Planck, que es esta, que es de 4.1356 por 10 a la menos 15 electronvolts por segundo, y mediante eso realizamos el cálculo del error. ¿Cuál error? En comparación de la constante de Planck que nos arrojó esta gráfica que calculamos mediante valores ingresados y lo cual vamos obteniendo los valores que visualmente vamos determinando con la constante de Planck del valor teórico que es este. Entonces aquí podemos decir que tenemos un error de 3.27%, o sea, no es mucho el error. Y pues como conclusión les presentamos lo siguiente: según la práctica anterior podemos concluir que a menor longitud de onda, que a su vez en mayor frecuencia, mayor será la longitud del electronvolt. Aquí tenemos que a mayor frecuencia, mayor será la energía cinética, y la frecuencia es inversamente proporcional con la longitud de onda. Entonces, mayor será la cantidad de electronvolt. Esto lo representamos mediante la tabla, siendo la frecuencia directamente proporcional a la energía electrónica, que hace sobre dicho que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. En la gráfica se visualiza una representación lineal entre la energía cinética del electrón y la frecuencia. Cuando esto aumenta, la energía cinética de K también lo hace. También notamos que a medida que se va aumentando la longitud de onda dentro del rango de desprendimiento del electrón, en este caso es de 288 nanómetros para el material del zinc, la corriente va disminuyendo, y esto en otras palabras tenemos que a medida que mayor sea la cantidad de electrón es menor la cantidad de corriente. Bueno, esto ha sido toda la práctica de hoy, la práctica número 2. Cordialmente, José Paternino.